Buenos días a todos y con la ayuda del Señor vamos a abrir la palabra de Dios en uno de los profetas, el profeta Joel. El profeta Joel, o Joel, como se pronuncia hoy día. Joel significa Jehová es Dios, o Yahvé es Dios. Bueno, hermanas y hermanos, como he dicho, vamos a abrir el profeta Joel, capítulo 3. Y lo titulo una advertencia a las naciones, juicio en el valle de la decisión. Dicen los 3 primeros versículos, los 4 primeros de Joel, capítulo 3. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, o valle de la decisión, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas, o sea, las naciones, han esparcido o esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y el versículo 4, y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Que el Señor bendiga su palabra. En aquellos días, miren, volviendo un poco atrás, el capítulo 2, desde el versículo 28, en la Biblia hebrea, es decir, la Biblia de los judíos, es el capítulo 3. Es capítulo 3. Por lo tanto, el capítulo 3 que nosotros hemos comenzado con el versículo 1 es capítulo 4 en la Biblia hebrea. Es capítulo 4. Así que es una continuación, fíjense, dice el versículo 32, volviendo una página atrás del capítulo 2 para nosotros. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y de Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Porque he aquí, o sea, vemos que es una continuación de lo que está diciendo atrás en el capítulo 2 para nosotros. Pero repito, desde el versículo 28 aquí al 32 es capítulo 3 para la Biblia hebrea, para la Biblia de los judíos. Y por lo tanto ellos empiezan aquí leyendo, porque he aquí que en aquellos días ellos empiezan leyendo capítulo 4. Así que la profecía de Joel todavía se refiere al periodo de tiempo relacionado con el y después de esto, como dice el versículo 28 del capítulo 2. Y después de esto. Este es el amplio periodo de los últimos días, hermanas y hermanos. Los días finales de la historia del hombre en la tierra. La gente, algunos oyen decir, cuando hay todas esas cosas, catástrofes que ocurren, esto es el Apocalipsis. Enseguida es lo que dicen. El Apocalipsis solamente para la gente que no conoce la palabra de Dios, que no tiene temor de Dios. Para ellos el Apocalipsis todo es un libro de terror. El Apocalipsis es todo de miedo, de terror. Pero no es así, hermanas y hermanos. Si lo sabemos leer, con la ayuda del Señor, el Señor nos va a dar luz. Claro que sí. Así que estos últimos días se está refiriendo a los días del gobierno del hombre en la tierra, porque vendrán los días del gobierno de Dios a la tierra. Así que estos últimos días también, hermanas y hermanos, así los apóstoles lo anunciaron, al principio predicando el Evangelio. En estos postreros días, Dios ahora nos ha hablado en Hijo, dice el capítulo 1 de Hebreos. Pedro también en aquel mensaje de Pentecostés a los judíos está hablando de en estos días. Tiene que ver que estos días comenzaron con la ascensión de Jesús al cielo
después de resucitar, y el comienzo o principio de la Iglesia en los días de Pentecostés. Pues, ¿qué dice Dios? En aquellos días, aquí no está diciendo en estos, sino en aquellos días que han de venir. Esa es una diferencia que tenemos que ver claro. Haré volver, dice el Señor, la cautividad de Judá y de Jerusalén. Está hablando de un futuro. Y hermanas y hermanos, esto tuvo un cumplimiento. Y como se ha dicho varias veces, la mayoría de las profecías tienen un doble cumplimiento. Un cumplimiento cercano, pero parcial. Y un cumplimiento lejano y completo. Y aquí entonces el Señor está hablando por el profeta Joel acerca de la cautividad de Judá cuando estaban en Babilonia. Y el Señor les hizo volver, por supuesto. Estaba profetizado que estarían 70 años la cautividad, y ellos regresaron en tres grupos que se sepa, bajo Esdras, otro grupo bajo Nehemías y el primero bajo Zorobabel. No, más bien el de Zorobabel fue el último. El tercer grupo vino con Zorobabel, sacerdote, y Esdras era un escriba que él anunció al pueblo la palabra de Dios, abrió los libros, el libro de la ley. Bueno, como vemos, en un sentido menor e inmediato, es hacer volver la cautividad de Judá, que se cumplió, como he dicho, con el regreso del exilio de Babilonia. Y mayor cumplimiento tendrá cuando el Señor hará regresar todos los judíos que hoy todavía están por el resto del mundo, por toda la tierra. En Rusia hay muchos judíos, y hay judíos que ya están pensando volver a su tierra, la tierra de Israel, porque presienten que en Rusia les va a ir mal. Hay muchísimos judíos en Rusia, como los hay en América, los hay en Estados Unidos, y se puede decir que hasta ahora el mundo financiero en los Estados Unidos, quien lo ha movido y lo mueve son judíos, son bancos de judíos. Pero ¿qué va a ocurrir en el futuro? Es verdad que el Estado de Israel nació un 14 de mayo, en la noche del 14 al 15 de mayo de 1948, nació el nuevo Estado de Israel, pero eso, aunque no dejará ya no desaparecerá ya como Estado, seguirá y continuará, pero aún todavía tiene un cumplimiento cuando Dios va a hacer volver a todos, de todas las tribus, y llegarán precisamente a la tierra de Israel. En el sentido más amplio, como digo, y mayor, se cumplirá en la reunificación de Israel en los últimos tiempos, hasta el punto en que Israel, expectante, le dé la bienvenida a Jesús diciendo, parecido a algo de lo que hemos leído esta mañana, lo que he leído en el Salmo 113. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo dice el versículo 26 de ese Salmo 118. Y también lo encontramos en Mateo. Muchas gracias, hermano. Hay veces que se pone ahí la garganta picante. Son palabras que el mismo Señor pronunció entrando en Jerusalén tal día como hoy, lo que llaman el Domingo de Ramos, y las multitudes dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. La salvación llegue a Israel como un todo. Eso vendrá. El apóstol Pablo, en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, tiene que ver exclusivamente con Israel. Capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Y la salvación llegue a ser, todo Israel será salvo, pero ojo, hay que leer también esos capítulos de lo que Pablo está diciendo, todo Israel será salvo, porque está diciendo antes en el capítulo 9 que no todo el que desciende de Abraham es hijo de Abraham o israelita. No todos.
Pero dice luego, por otro lado, todo Israel será salvo. ¿En qué quedamos? ¿Hay contradicción? No, hermanas y hermanos. La palabra de Dios no tiene contradicciones. Lo que nos hace es que, con calma y con perseverancia, estudiemos bien lo que dice la palabra de Dios para entenderla y no confundirnos en algunos pasajes que son un poco oscuros. Muchos perecerán en esa batalla de Armagedón, pero el todo Israel será aquellos que han de ser salvos, va a ser en lo sucesivo, en el futuro, el todo Israel, que será la nueva nación de Israel, que poblará la tierra y será cabeza de las naciones durante el milenio. ¿Y qué dice ahora, siguiendo en este capítulo 3 de Joel, el versículo 2? Reuniré. Dios está hablando aquí lo que va a hacer después, cuando haga volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, pero es una cautividad ya, digamos, de los tiempos actuales y presentes, que judíos están todavía en muchos países de la tierra. Dios los va a hacer volver a su tierra. Y todos los judíos van a estar en la tierra que Dios dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les dijo: será vuestra para siempre esa tierra. Y hemos leído: la tierra es mía, dice Dios. ¿Quién son los hombres para hacer divisiones en esa tierra, en lo que es de Dios? Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Como vemos, esto no se ha cumplido todavía en nuestros días. Que sepamos, esto no ha ocurrido, hermanas y hermanos y amigos. Josafat fue uno de los reyes de Judá, del reino del sur. Fue el 6º rey de la casa de David y fue el 4º del reino de Judá. El nombre en hebreo es Jehoshaphat y significa Jeho es Dios y Shaphat juzga. Por lo tanto, Josafat significa Dios juzga. Y aquí lo vemos muy claro. Él va a hacer reunir a todas las naciones y va a entrar en juicio con ellas. Concuerda con lo que estamos leyendo aquí en este capítulo 3, hermanas y hermanos. Que Dios entrará en juicio con las naciones, ¿a causa de qué? A causa de su pueblo y de Israel, su heredad. Fíjense. Muchos países siguen odiando a Israel. En nuestro país de España, los partidos de izquierda, ha salido varias veces por la televisión decir que España rompa las relaciones con Israel, que cierren su embajada. Los de MAS, los de Podemos, han dicho que hay que romper las relaciones con Israel, porque es un criminal, es un asesino, está matando niños. Pero no se dice nada de lo que está ocurriendo en Ucrania, no se dice nada de lo que está ocurriendo en África. Solamente Israel es el asesino, es un criminal. Solamente se piensa en los judíos, que los judíos sean exterminados, que los judíos desaparezcan del planeta Tierra. Joel aquí describe la reunión final de las naciones en rebelión contra Dios. ¿Y por qué digo contra Dios? Si estamos hablando de estar en contra de Israel. Lo veremos. Dios va a entrar en un juicio contra las naciones que están en rebelión contra Dios en la batalla de Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, desde los versículos 12 al 16. Son bastantes las citas. No nos daría tiempo a leerlos, se nos haría tarde de leerlas todas. Pero como salió ahí y dije, Armagedón, la palabra Armagedón la tenemos en Apocalipsis 16, 16. Es fácil de recordar. Mismo capítulo, mismo versículo. 16, 16. ¿Saben lo que significa Armagedón? Pues viene de dos palabras hebreas. Arm, hasta la M, ar, es monte. Monte. Y es una mezcla de dos palabras hebreas que quiere decir monte de Megiddo. Pero a la vez hay un valle. Hay un monte, no muy alto, se llama el monte de Megiddo y el valle de Megiddo, o valle de la decisión, por el centro de Israel.
No hay ningún lugar en Israel conocido como Valle de Josafat. No lo hay. Pero el nombre Josafat, como digo, significa el Señor juzga y describe el lugar del juicio de Dios. Josafat fue el sexto, como he dicho, rey de la casa de David. En hebreo significa Dios juzga. Y concuerda con lo que estamos leyendo en este capítulo 3, que Dios va a entrar en juicio con las naciones que han maltratado a Israel. Tiene historia el pueblo de Israel en cuanto a maltratos de los enemigos de alrededor, los países de alrededor, desde que Israel entró en la tierra de Canaán. Tiene que ver aquí con lo que Jesús nos dice en Mateo 25, versículos 31 al 46, llamado Juicio de las Naciones, que se relaciona con Megiddo o Monte de Megiddo. Megiddo significa ciudad construida para la guerra. Era conocida como la Vía Mare, ruta comercial entre Mesopotamia al norte y Egipto al sur. Era una vía comercial. Pero también fue un lugar de muchas guerras en la historia. Como digo, fue construida para la guerra. Fue 26 veces destruida y 26 veces construida ciudad sobre ciudad, pues allí se llevaron guerras a cabo con egipcios, cananeos, filisteos, amalecitas, romanos, griegos, bizantinos, franceses, otomanos, etcétera, etcétera. Cada guerra devastaba la ciudad y de nuevo se volvía a edificar. Fíjense, lo que estoy leyendo de siglos de historia. Y allí se llevará a cabo la última batalla llamada Armagedón. Armagedón, como digo, que viene del griego, tomado también del hebreo, Tel Megiddo, monte de Megiddo, o Ar, de donde se va a leer Armagedón. Tanto Tel como Ar significa monte. Así que estamos hablando del monte de Megiddo en la ciudad que lleva ese mismo nombre y es plana, pero a la vez está cerca un monte que por eso se llama Armagedón o monte de Megiddo. Y ahí se va a realizar la última batalla en ese lugar, la batalla de Armagedón, donde las naciones se convocarán en guerra con la intención de destruir a Israel. Se está diciendo que Europa hoy día debe armarse debido a la amenaza de Putin, no solamente que ha entrado en Ucrania, sino ahora, el otro día decían en las noticias de la televisión, está pensando atacar Hungría. Son países del este de Europa. Y ahora se pretende que cada país debe dar un porcentaje de dinero para el armamento, armarse. Se debe de armar un ejército común para todos los 27 países que forman la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se dice que ya Estados Unidos va a dejar de ser el papá, el que nos ha defendido hasta el día de hoy. Va a dejar de ser el papá los Estados Unidos de Europa. Por lo tanto, tenemos que defendernos. Sí, ya el niño me está contestando el niño ya, papá. Europa tiene que formar un ejército común de los 27 países en defensa. Y saben una cosa, yo al menos lo pienso así. Este ejército que va a tener Europa lo va a usar el anticristo, porque el anticristo surgirá de aquí, de uno de los países de Europa. El anticristo es precisamente de la antigua Roma, los cimientos de la Roma, de la civilización romana, surgirá ese personaje. Y él aparentemente va a poner una paz, va a traer una paz de 3 años y medio en sus 7 años de gobierno. Y cuando el mundo diga paz, dice 1 Tesalonicenses 5, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores que está la mujer de parto. Como vienen los dolores de repente anunciando el parto.
porque va a volcar al mundo en la guerra más terrible y espantosa que el mundo jamás ha conocido. Gracias a Dios que la Iglesia no estaremos aquí como algunos comentaristas o escritores dicen que la Iglesia pasará por esa gran tribulación. La Iglesia ha sido tomada antes, ha sido arrebatada antes de que esto ocurra. Querido amigo, si tú todavía no eres del Señor, escapa por lo que ha de venir. Te decimos desde aquí, escapa, huye, refúgiate en Cristo, pídele perdón por tus pecados, confiesa tus pecados a Dios y Él te salvará. Cristo ha pagado por ti. Huye, y cuando esto acontezca, se presenten los días de acontecer, tú habrás sido llevado al cielo, arrebatado con el resto de los cristianos al cielo. Ahora vamos al nombre de Joel, y en hebreo es Yoel. La palabra él, todas las terminaciones en él, es Dios. Joel, Ezequiel, Daniel, él es Dios. Y las primeras palabras, las primeras sílabas indican un nombre de lo que es Dios. En este caso, Jehová es Dios. Y este capítulo 3, es, como he dicho antes, es el capítulo 4 en la Biblia hebrea, porque para los judíos, desde el versículo 28 del capítulo 2, para ellos es el capítulo 3. Sigamos. Dios va a llamar a cuentas a los enemigos de su pueblo. Los versículos 1 al 3 que hemos leído describen el juicio de Dios que tendrá lugar con las naciones enemigas de Israel en nuestros días. ¿Quiénes son las naciones enemigas de Israel? Pues en nuestros días tenemos que decir que son Irán, Siria, Líbano, los terroristas de Hamás y de Hezbollah. Y esto tendrá lugar cuando el Señor haga volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, como hemos leído en el versículo 1. Ahora, vamos a Jeremías capítulo 33 a ver qué nos dice. Jeremías 33, dice el versículo 15, en aquellos días, es decir, como hemos leído en Joel, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David en un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y esto es una profecía de lo que estamos leyendo en Joel. El regreso de Israel a su tierra, que como dije ocurrió en 1948, no cumple del todo el hecho hasta que el Señor lo logre por su omnipotencia. Si seguimos leyendo los versículos del capítulo 3 de Joel, es decir, sobre todo hasta el versículo 8, allí veremos que habla de un futuro cuando el Señor hará volver a todos los judíos del resto de la tierra, del resto del mundo, a la tierra que Dios prometió para ellos, dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando Dios haga regresar a Israel a su tierra prometida, congregará a todas las naciones a juicio en el valle de la decisión. Esto es lo que el Señor Jesús mismo lo pronunció en Mateo 25, lo que se llama el juicio de las naciones. Y va a poner unos a su derecha y otros a su izquierda, cuando Él aparezca en gloria y acabe con esa guerra de Armagedón, acabe con el anticristo que lo ha provocado y el falso profeta. Las dos bestias que Apocalipsis nos menciona a partir del capítulo 13. Antes de empezar a reinar, por así decirlo, el Señor va a escoger los que son dignos de participar de ese reino que Él trae a la tierra. En la llamada oración del Padre Nuestro se dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y esto es lo que va a ocurrir. En la tierra se va a hacer la voluntad de Dios. ¿Habrá naciones? Claro que sí, pero ya no se va a decidir, ni Trump va a decidir las cosas en Estados Unidos, ni aquí Pedro Sánchez en España, ni los demás jefes de Estado del resto de las naciones de Europa, ni en Honduras, ni en Venezuela, ni en Colombia, etcétera, etcétera. Se va a someter
todos los países, reyes, jefes de Estado, a lo que el Señor dicte desde Jerusalén, porque de Jerusalén saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra de Dios para toda la tierra, para todas las naciones. Así que se hará la voluntad de Dios en toda la tierra. Así que esta vuelta a la tierra de los judíos tiene 3 momentos. La vuelta del exilio de Babilonia, que ya se cumplió, como sabemos. La vuelta a la tierra como Estado, que se cumplió en mayo de 1948. Y tercero, el momento escatológico de los últimos días, y en aquel tiempo, como así nos describe este versículo 1, en el kairos de Dios, es decir, en el tiempo de Dios. Vamos otra vez a Jeremías capítulo 23, ahora. Jeremías 23 dice: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Bueno, todo este capítulo 3, sobre todo hasta el versículo 20, nos está hablando de un futuro cuando Dios va a restaurar, por así decirlo, lo que es su verdadero pueblo de Israel. Dios va a reunir a todas las naciones en el valle de Josafat, que Mateo nos lo describe, como digo, en el capítulo 25, los versículos 31 al 46, donde serán juzgadas por sus malas conductas hacia Israel. El Señor va a poner unos a su derecha y otros a su izquierda. Y les va a decir: tuve hambre, no me disteis de comer; tuve sed, no me disteis de beber; fui huésped, no me visitasteis; estuve en la cárcel, no me visitasteis. Y ellos le van a decir, los que están a su izquierda: Señor, ¿y cuándo tuviste hambre y no te dimos de comer? ¿O tuviste sed y no te dimos de beber? ¿O cuándo fuiste prisionero en la cárcel y no te visitamos? Y el Señor, ¿qué les contesta? En cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, ni a mí lo hicisteis. Anoche aquí en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles estábamos viendo cuando Pablo está dando testimonio ante los judíos de lo que fue su conversión en el camino de Damasco, cuando el Señor le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y estábamos viendo que si el Señor le está diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Decíamos, bueno, Pablo, que sepamos, no estaba persiguiendo a Cristo. A lo mejor ni le conoció, no lo sabemos. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, a lo mejor ni le conoció, o sí. Porque el hacérselo a los cristianos, como Pablo perseguía a los cristianos y fue hasta Damasco para coger a todos los que allí había y no solamente juzgarles, traerles a Jerusalén, sino hasta matarles. Era el propósito de Pablo. Pues hacerlo eso es hacérselo al mismo Señor. Por eso el Señor les va a decir a los de la izquierda: en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos. ¿Por qué dice hermanos? No se refiere a los hermanos en la fe como nosotros hoy nos distinguimos o llamamos hermanos en la fe. Se refiere a sus hermanos de raza, porque Jesús es judío. Como hombre, Jesús es judío.
Y por eso sus hermanos son los judíos, son hermanos de Jesús. Así que lo que se hace con Israel, se está haciéndolo con Jesús. Dios va a reunir allí las naciones. Varios expositores del Valle de Josafat dicen que no hay ningún lugar en Israel conocido con este nombre, que no hay tal valle en la tierra de Judea y por lo tanto el nombre debe de ser simbólico. Por el contrario, otros como Alain, Chafer, Pentecost, etcétera, lo sitúan en el desierto, un valle en el desierto de Tego, conocido entre los hebreos como Emek Beracás, asociándolo a la victoria de Josafat sobre los reinos de Moab, Amón y Edom, que lo tenemos en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Así, esto es, hermanas, sí es cierto que es un área extensa de un desierto muy amplio hacia el centro del país de Israel. Desde el siglo IV de nuestra era, después de Cristo, se le dio ese nombre al valle de Cedrón también, al sureste de donde estaba el templo. Y en el versículo 14 se le llama también el Valle de la Decisión. En este capítulo 3 de Joel, versículo 14, se le llama Valle de la Decisión, porque allí se llevará a cabo el veredicto final que Joel lo está describiendo en los versículos 9 al 12. Y dice este capítulo que el sentido del Valle de Josafat o Valle de la Decisión lo tenemos también escatológicamente referido en Zacarías capítulo 12, capítulo 14, Mateo 25, que acabo de citar, versículos 31 al 46, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 19. Ahora fijémonos en los pronombres posesivos que indican pertenencia o posesión de algo, como, ¿qué dice Dios? Mi pueblo, mi heredad. Son nombres posesivos porque indican posesión. Pertenece a Dios, mi pueblo, mi heredad, mi tierra, mis hermanos. Tanto las personas del pueblo judío como la tierra de Israel son posesión de Dios. Por eso el que les toca, dice Zacarías 2:8, toca la niña de mi ojo. Eso lo dice Dios. El que toca a ese pueblo está tocando la niña del ojo de Dios. No cabe la menor duda de que el Señor Jesucristo tenía en mente este pasaje de Joel cuando relató su discurso en el Monte de los Olivos del capítulo 24 de Mateo y capítulo 25, lo que llamamos o conocemos como el sermón profético. Cuando el pueblo de Dios es maltratado, Dios lo toma como algo personal y lo vengará. Por último, detalle de este versículo 2 dice, repartieron mi tierra. ¿Nos dice algo esto? Repartieron mi tierra. Escuchen, a mí siempre me ha gustado, como les he dicho varias veces, la historia y trato de apuntar datos cuando leo en libros de historia o escucho noticias de la radio o televisión. El 29 de noviembre de 1947, yo tenía 6 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó la Resolución 181, la cual recomendaba un plan de partición con unión económica para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo la administración británica. Naciones Unidas se comprometió a encontrar una solución justa a la cuestión de Palestina y en 1947 la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 181 en la que se decidió dividir Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío, con la ciudad de Jerusalén bajo control internacional.
dice Dios, mía es la tierra. Si vamos a Levítico 25, allí también lo encontramos, que la tierra es mía, dice Dios. Y pregunto, ¿quién es la ONU para dividir la tierra que es de Dios? La ONU considera a Palestina como un territorio ocupado ilegalmente por el Estado de Israel. ¿Sabían esto? La ONU considera que la tierra de Palestina, Israel allí, es un pueblo que se ha metido ilegalmente. Cuando han regresado después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, 3 años después, en el 48, por David Ben Gurión, una noche del 14 de mayo al 15 de la madrugada, se declara que Israel como nación. Por esa causa Dios va a entrar en juicio con la ONU, hermanas y hermanos. La ONU, Organización de las Naciones Unidas. Dios va a entrar en juicio con la ONU. ¿Quién es la ONU para dividir la tierra? Esa tierra fue dada a Israel, le pertenece para siempre. Aunque Dios ha castigado a su pueblo por su pecado, por su desobediencia a Dios, han sido llevados cautivos y Dios ha permitido que desde el año 70 de nuestra era, por el general Tito, hijo de Vespasiano, fuera quemado Jerusalén y fueran esparcidos los judíos. Murieron muchos miles de judíos, pero otros pudieron escapar y desde entonces se han extendido por todas las naciones de la tierra, porque son castigos que Dios al que ama castiga, y Dios, como un padre, castiga a su hijo, pero sigue siendo el pueblo de Dios y sigue siendo la tierra de Dios. La ONU no es quien para dividir la tierra. Versículo 3. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Echaron suertes sobre mi pueblo. Repartieron entre sí por suertes a mi pueblo como cautivos suyos, dice Abdías, versículo 11. Abdías es un solo capítulo. Y dieron los niños por una ramera. En vez de pagar con dinero a la ramera, por su prostitución en dinero, le daban como esclavos a un muchacho judío cautivo. La vida del niño en aquel entonces valía muy poco en esos días. La vida de un niño valía muy poco. ¿Y qué podemos decir también en nuestros días cuando hoy hay padres, hoy es por la televisión, padres que matan a sus pequeñitos, a sus hijos, en venganza contra su esposa, contra su mujer? Para vengarse de la esposa, pagan el pato los niños pequeñitos. Hoy asesinos, padres asesinos que asesinan a sus hijos. Qué poco vale la vida de un niño. Y vendieron las niñas por vino para beber. De tan poco valor estimaban a una niña judía que la vendían por un trago de vino. De todo esto Dios va a entrar en juicio. Dios no pasa por alto las cosas. Aunque no veamos el juicio inmediato, no escapa nada delante de Dios. Todo queda escrito y el día del juicio, delante de Dios, cada uno va a responder de lo que ha hecho. Nada se escapará. Flavio Josefo, en su libro Las guerras de los judíos, tomo 6, capítulo 9, y también en Antigüedades de los judíos, tomo 12, capítulo 7, cuenta que en las guerras de Roma contra los judíos escogían a los jóvenes más altos para llevarlos como triunfo a Roma. Los que eran de 17 años los enviaban a trabajar en las minas de Egipto y a los menores de 17 años los vendían como esclavos. Iniquidades como estas se han cometido y se vienen cometiendo en la antigüedad. Estoy terminando, hermanas y hermanos. Dice Bach, uno de los escritores, comentaristas del profeta Joel, y es citado por Francisco Lacueva en su comentario del Antiguo Testamento. La razón por la cual Dios tratará duramente a las naciones es porque ellos no se han cansado de perseguir y atormentar a su pueblo escogido. El gran pecado de las naciones es el de oposición a Israel.
Las naciones no se dan cuenta de que están provocando la ira de Dios cuando aplican la violencia a la heredad de Dios. Dios no lo soportará para siempre y Joel nos está mostrando que el día de ajustar cuentas se acerca. Ha llegado por el hecho de que Israel fue esparcido entre las naciones, su tierra fue dividida, sus pequeños fueron vendidos para satisfacer las malas, bajas pasiones. Y por último el versículo 4, para terminar. Aquí está hablando de Tiro y Sidón, la antigua Fenicia, hoy es el Líbano, en nuestros días. Y Filistea, ya recibieron su recompensa entonces por haber saqueado y vendido como esclavos al pueblo de Dios. En resumen, hermanas y hermanos, en primer lugar, Dios salvará con seguridad a su pueblo de entre todas las naciones. Eso es lo que nos describe el versículo 1. En segundo lugar, Dios ejercerá juicio sobre el resto de la humanidad. Versículo 2. Y todo cristiano, hermanas y hermanos, todos nosotros los que hemos aceptado a Cristo, estamos ahora en una batalla. Dios llama a los valientes. Versículo 9 y con ello termino. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Dios quiere soldados valientes. Soy yo soldado de Jesús, un siervo del Señor, y temeré llevar su cruz. Eso es lo que dicen las palabras de un himno. ¿Y temeré llevar su cruz? No, hermana, hermano, no tengas temor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía San Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él te da el poder y la fuerza. No te avergüences de Cristo. Toda oportunidad que se te presente, aprovéchala para hablar de que Cristo ha de volver, ha de venir para traer justicia a este mundo, donde un mundo que vivimos que no hay justicia y todo son guerras, y las guerras van a continuar hasta llegar a la llamada Tercera Guerra Mundial. Hoy la bomba nuclear, las bombas están a la orden del día, es lo que está en la boca de todos los dictadores como Putin, y en Estados Unidos igual se menciona la bomba atómica. Oh, si Dios no acortara esos días, nos dice Jesús, ninguna carne se salvaría. Es decir, toda humanidad perecería. No habría ni vencidos ni vencedores. Todo desaparecería. Pero Dios intervendrá enviando a su Hijo desde los cielos en ese caballo blanco que aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis. No te avergüences. Cristo tiene la palabra final. Dios tiene la última palabra en la historia del mundo. Dios tiene la última palabra. Cristo ha de venir. Cristo ha de vencer al enemigo. La guerra va a terminar y Él va a traer, por eso se llamaba, como se ha leído esta mañana, príncipe de paz, porque va a traer la paz de los siglos. Hermana y hermano, confiesa a Jesucristo, no te avergüences del Señor, que en cruz por ti ha sufrido. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque ella nos indica, Señor, lo que es el fin de este mundo, movido por las malas pasiones del diablo, que quiere la condenación de todos. Pero, Señor, gracias porque la victoria es tuya. Y gracias, Señor, porque en el día de hoy todavía personas, almas, responden a tu llamado. Señor, haz que en el día de hoy pecadores pasen de muerte a vida, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Jesús como su Señor y Salvador, y que haya gozo en el cielo por pecadores que se arrepienten. Padre, síguenos guardando en lo que resta del día. Bendice a los hermanos y hermanas que están en problemas médicos, Señor, pendientes de citas, los que han sido operados. Te damos las gracias también por el nacimiento de esta niña que ha nacido, Señor, ayer. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tanto a ella como a la madre, y te pedimos, Señor, que bendigas a todo tu pueblo. Bendice esta iglesia local, bendice las actividades, bendice los dones de cada hermano y hermana, en las actividades, en la limpieza, en poner la mesa. Señor, todo esto, Señor,
no pasará desapercibido ante ti. Todo ello tendrá su recompensa, Señor. Ayúdanos a servirte mientras tú nos tienes aquí, hasta que tú nos llames o vengas a buscarnos. Padre, guárdanos en lo que resta del día. Te lo pedimos dándote las gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.